Hola amigos, estamos en Perspectiva. En este programa tenemos con nosotros como invitado a Stanislao Peri, Taito, y viene este tiempo para hablarnos sobre un libro que han escrito él y María, su mujer, sobre una hija suya, Belén Carmelita Descalza, nuestra hija. Belén, su hija, nació en San Fernando, en Cádiz, el 27 de junio de 1984. El 1 de octubre de 2005, con 21 años, ingresó en el convento de Carmelitas Descalzas, Virgen de la Sierra, en San Calixto, Hornachuelos, en Córdoba, y con el nombre de Belén de la Cruz. En marzo del 2005 tomó el hábito. Perseveró y en septiembre de 2007, con 23 años, celebra la profesión temporal a la vida religiosa. 3 años después, en septiembre de 2010, hace su profesión solemne. Y en 2015, en septiembre, es nombrada maestra de novicias. Y ese mismo año, unos días después, en octubre, es elegida por unanimidad como madre superiora. Y pues Taito está con nosotros porque nos va a contar más cosas, pero bueno, ella en el 2017, muy joven, a los 33 años, el 5 de abril, comienza, se le diagnostica un cáncer de ovario y en el 2018 pues se va al cielo a los 33 años. Taito, ¿qué tal estás? Muy bien. Que nos da mucha alegría tenerte con nosotros y que nos hables de este libro que habéis escrito María y tú sobre Belén, Belén Carmelita Descalza, nuestra hija. Cuéntanos cómo os animasteis a escribir este libro, porque es algo duro, después de haber muerto vuestra hija, tener que escribir sobre ello. Me imagino que volver sobre cosas sería difícil, ¿no? Sí, la verdad que bueno, es una cosa que nunca nos planteamos, pero vino un poco rodado, ¿no? La verdad es que como, bueno, es costumbre, no sé, la gente sabe No. que en el Carmelo, al morir una monja, la madre priora o alguna de las hermanas del convento escribe un resumen de su vida que las monjas llaman carta de edificación. Y esa carta de edificación después la mandan pues, a otros conventos de la orden, a familiares, a amigos, no sé, a benefactores del convento y tal. Sin embargo, en el caso de la carta de edificación que escribió la madre priora de Belén, pues la verdad es que tuvo mucha repercusión. De hecho, al final casi se imprimen 1000 copias porque pedían cada vez más copias. Y no solamente la cantidad de distribución, sino que lo dice la misma madre priora, al ir resumiendo su vida, empieza uno a encontrar, ¿no? a descubrir como un misterio interior que había detrás de Belén, ¿no? Y la misma madre priora lo dice en la carta de edificación, dice, y lo leo, ¿no? Dice: al intentar resumir en la carta de edificación su vida y sus obras, hemos ido descubriendo el misterio interior que guardaba, tras su carácter sencillo y recatado, tras su alegría y vitalidad. Se descubre a través de su vida en el convento y de los testimonios de los que la conocieron y de sus escritos que había algo en ella que hacía transmitir paz y serenidad, la misma paz y serenidad con la que afrontó la enfermedad. Entonces había mucha gente que le pedía a la madre, después de leer la carta de edificación, a la madre y a nosotros también, que pedían saber más, conocer más de Belén. Incluso también nos pedían una fotografía, porque claro, la carta de edificación es un texto, no tiene fotos, ¿no? Y nos pedían una foto para saber cómo ella. Y también era impresionante los testimonios que recibíamos de gente que leía la carta y nos mandaba, no sé, pues mail y comentarios diciendo del bien que le había hecho pues leer la carta de edificación. Bueno, nosotros pensamos que bueno, ahora la Iglesia pide a los laicos que participemos más en la evangelización y pensamos que lo que nos tocaba a María y a mí pues era escribir y dar a conocer a la vocación de Belén, ¿no?
Y bueno, la verdad que después de mucha insistencia nos decidimos a escribirlo y como decías tú antes, nos ha costado mucho porque es hablar de, no sé, recordar la vida de una hija que ya no está y de una enfermedad tan tremenda como es el cáncer, ¿no? Pero, sin embargo, cuando empezamos a escribir, con algunos parones que teníamos por emoción, al ir viendo cosas, pues la verdad que nos pasó un poco lo mismo que le pasó a la madre. Empezamos a descubrir, no sé, el misterio interior que había detrás de ella y que ella, que era una persona muy sencilla, no exteriorizaba. Ella tenía un trato muy poco solemne, muy normal, ¿no? Y bueno, pues nos pasó lo mismo, es decir, fuimos descubriendo al escribir el libro por qué tenía entonces esa fortaleza que tuvo durante la enfermedad, esa alegría, esa naturalidad, esa humildad y esa sencillez que ella siempre tenía, ¿no? Ella seguía siendo, como nos decía muchas veces, yo soy la misma pero vestida de marrón, ¿no? Era una expresión que ella usaba mucho, ¿no? Y además eso fue una cosa que a nosotros siempre nos tranquilizó, ¿no? Es decir, al ir a ver a Belén, al ir a las visitas y demás, pues nosotros, tras el hábito estaba Belén, estaba nuestra hija, la de siempre, ¿no? Es decir, que no había habido ninguna transformación, ¿no? Ella, además, perdón, ella transmitía la fe de una forma muy sencilla, ¿no? Siempre recomendaba cosas fáciles de hacer, ¿no? Ella siempre, y lo dice mucho en las cartas, ¿no? Ella siempre que había algún problema, que le planteabas algún problema, te decía que la forma de enfrentarse a la vida era confiando en Dios, cogidos de la mano de la Virgen, que era una expresión que ella usaba mucho en sus cartas, y conservando la calma. Y sobre esto de conservar la calma, una de las hermanas del convento carmelita nos escribió en uno de los testimonios que nos contaban de ella, y nos escribió y decía: Belén generalmente no se alteraba demasiado. Ella sabía que desde la serenidad todo se solucionaba mucho mejor y tenía ese don de tomárselo todo con calma, de manera que le parecía mucho más grave perder la paz que cualquier otro problema. Y era verdad, era una forma que ella tenía. Y es una cosa que nos ha pasado, es decir, muchas de las personas que conocían a Belén, después de leer el libro y la carta de edificación, se sorprenden de la profundidad de la vida interior que tenía dentro, ¿no? Porque ella era muy sencilla en todo lo que te recomendaba, ¿no? Y muchas veces, cuando nosotros le queríamos saber un poco con sus amigos que le iban a ver allá al convento, y le decía: ¿de qué os hablaba? Y muchos de ellos nos decían: ella poco, nos hacía hablar a nosotros. Es decir, que ella hacía, como yo digo, que las monjas de clausura escuchan bastante más que hablan. Es decir, que son muchas veces el desahogo de muchas preocupaciones que la gente les plantea, y se convierten en verdaderas consejeras. Y es curioso que eso además lo hiciera Belén, que era, como digo, muy sencilla en sus recomendaciones y de muy pocas palabras. Y en una de las cartas que hemos recibido, que la gente conservaba, en una les escribía y les decía: lo que llevo escrito parece un telegrama. Eso quiere decir que sigo siendo yo, de pocas palabras. Es decir, que a pesar de pocas palabras, nos sorprendió muchísimo saber que había muchas personas que acudían a hablar con ella para, no sé, pues para pedirle consejo, y muchas de ellas mucho mayores que ella en edad, ¿no? Es decir, que era un poco sorprendente, ¿no? Ella era una persona que siempre recomendaba cosas muy sencillas, es decir, que no era nada grandilocuente ni nada profunda, por eso la gente se sorprende. Y una de las anécdotas fue eso, que unos compañeros míos fueron, no recuerdo bien si a la toma de hábito, no, a los votos solemnes, y bueno, entraron en el locutorio, estuvieron hablando con ella, eran 30 personas,
había mucho, y al terminar uno de ellos le dijo, bueno, hermana, ¿pero qué nos recomienda? Y ella le dijo, rezar 3 Ave Marías cada noche. Bueno, pues todavía hay compañeros míos que cada vez que me los encuentro, y han pasado ya un porrón de años, que siguen rezando las 3 Ave Marías cada noche por la recomendación de Belén. Así que era muy sencilla en sus palabras, pero en cambio sí es verdad que llegaba profundamente a la gente. Te quería seguir preguntando, aunque después volvamos al libro. Quería Sí. preguntarte también a ti como padre de Belén y a María, ¿cómo asumisteis la vocación de Belén a la vida contemplativa? Porque es un shock, ¿no? Una tan joven. Hoy día además que parece que se casan más tarde, que se deciden las cosas más tarde. ¿Cómo lo asumisteis? Bueno, la verdad que cuando nos plantea su vocación, aunque nosotros pensábamos que algo podía haber de la vida religiosa, pero nunca, nunca una vocación a la vida contemplativa, a la vida de clausura, ¿no? Es decir, que ese planteamiento te rompe los esquemas, ¿no? Es decir, los padres, como yo digo muchas veces, pues lo que queremos es que nuestros hijos hagan algo parecido a lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Nosotros lo que queremos es que, pues eso, que formen una familia, que tengan una vida próspera y feliz, una carrera, y un planteamiento de esos pues te rompe un poco los esquemas. Es una situación a la que uno nunca piensa que le va a suceder. Y creemos que ante esa circunstancia, y es nuestra experiencia y también es nuestro testimonio, pues lo que hay que hacer es estar a su lado, ¿no? Es decir, nosotros intentamos acompañar a Belén en su decisión y afrontarla con serenidad. Tenemos que decir que eso no fue en absoluto fácil, y ni para ella, ni para nosotros y para sus hermanas. Nos ayudó lo que dije antes, es decir, nos ayudó que, aunque estaba determinada su vocación, no la veíamos transformada. No había sufrido, no sé, una visión fantástica, ¿no? Seguía siendo ella la misma. Estaba segura, porque, como ella dice en una carta a una de sus amigas que nos dio, decía, mi padre me preguntó más de 1000 veces antes de entrar en el convento si estaba segura de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero no había en ella entusiasmos desmedidos, no había aspavientos, y eso nos facilitó comprenderla. Ahora, eso sí, sintiendo sobre nosotros, no sé, el peso de una losa, al pensar lo que iba a suponer para ella la vida de clausura, de obediencia, de pobreza absoluta, a la vida que iba a emprender, ¿no? Y supuesto, además de la separación que eso supone, ¿no? Pero ahora, después de todo, la verdad que agradecemos a Dios que fuéramos capaces de superar ese dolor que sentíamos y que decidiéramos estar a su lado, ¿no? Afortunadamente perseveró, no sin dificultades, porque ella en una de sus primeras cartas nos dice, os engañaría y me engañaría si no os dijera que me está costando un poco. Es decir, los primeros meses fueron muy duros para nosotros y también para ella. Es decir, que lo que pasa es que nosotros procuramos hacer del convento parte de nuestra vida, ¿no? Entonces íbamos las visitas mensuales, íbamos al locutorio, la teníamos siempre en cuenta, íbamos unas veces solo, otras veces con las hermanas cuando podía, ya tenían examen, después se fueron incorporando pues los yernos, Álvaro y Juan, y en el locutorio hemos celebrado pues la Navidad, hemos festejado los cumpleaños, hemos festejado los momentos buenos, también los momentos malos, es decir que con verdadera, no sé, naturalidad, ¿no? Es decir, que visita tras visita fuimos viendo cómo ella era cada vez pues más feliz, más contenta, y nosotros también íbamos conociendo a la comunidad y a la Madre Priora,
y la verdad es que también tenemos que decir que la madre priora, las diferentes madres, primero la madre Marina, que en los primeros semanas, los primeros meses nos llamaba para decirnos cómo estaba, llamadas que nos daban la vida, es decir, que nos ayudaron muchísimo. Después la madre Josefa, a la que bien conoces, la madre María Josefa, que hay que decir que la mimó como una madre. Y por último, pues la madre Cristina, que fue su maestra de novicia y después su priora, y después cuando a ella le hicieron su priora, pues la verdad que se compenetró con ella muchísimo. Y la verdad que ellas, esas tres prioras, pues la verdad que nos hicieron muy fácil, y a nosotros y a ella, seguir estando en contacto con la familia, ¿no? Es decir, que ellas fueron las que permitieron que en estos 12 años Belén, llevando adelante profundamente su vocación de vida de clausura, de vida contemplativa, mantuviera el contacto con su familia, con sus primos, con sus tíos, con amigos, a través de las visitas, a través de las cartas que ella escribía, mantener una relación muy grande con el Mater Salvatori, su colegio mayor, a la que ella pertenecía, a la congregación mariana, de la que siempre se sintió miembro. Es decir, ella llevó siempre debajo del hábito hasta el último día la medalla de congregante del Mater Salvatori. Es decir, que y además, debido a la enfermedad, al tratamiento de la enfermedad, que al final hubo que hacerle los tratamientos en Madrid, pudo volver al colegio mayor, al Mater Salvatori. Y ella siempre decía que eso había sido un regalo de Dios, porque bueno, al ingresar en el convento y en la vida contemplativa era una cosa a la que había renunciado de por vida, ¿no? Es decir, que la verdad que todo eso fue lo que permitió a Belén seguir en contacto con el mundo. Y curiosamente un contacto mucho más cercano, intenso, yo diría que reconfortante, con todos los que habían sido su vida antes de entrar y que siguieron siendo su vida después de entrar. En el libro, en la primera página del libro, hay una frase de su hermana Carlota que nos escribió una carta y la pusimos ahí, donde dice: desde la sombra era la luz y cómo, eligiendo aislarse, se convirtió en el centro de todo. Y es verdad, porque la familia al final se congregó a través de ella, ¿no? Nosotros, en nuestro testimonio que damos en el libro, no sabemos, como diría yo, si ante su vocación la apoyamos suficientemente o no. Lo que hicimos fue tratar de estar a su lado, de acompañarla. Y nuestra experiencia, y lo digo alto y fuerte, nuestra experiencia dice que sí se puede estar al lado de y muy cerca de una monja de clausura, a pesar de que haya rejas de por medio. La compañía, como he dicho, a través de las visitas, de las cartas, el compartir la experiencia de la vida de unos y de otros, la verdad que fue fundamental para que nosotros y ella pudiéramos disfrutar de su vocación religiosa. Yo siempre digo que la familia de un religioso o de una religiosa no cambia. Es decir, nosotros, los que nos casamos, creamos una familia nueva, y las monjas, en el caso de Belén, aunque entran en un Carmelo, en una comunidad, pues la verdad es que, aunque la comunidad, como ella escribe en una carta, dice: la comunidad es una piña que te ayuda a vivir esta vida y llegar al Señor, y el convento es su casa, porque ella, cuando salía al médico y tal, volvía después, volvemos a casa, el convento es su casa. Su familia sigue siendo muy importante. Yo recuerdo que en uno de los testimonios que nos dio una chica que se entrevistó con ella cuando estaba ella ya enferma en el Mater Salvatori, que tenía vocación y quería conocer a una carmelita, después ingresó en un convento del Carmelo. Y ella nos escribió de su experiencia, de su entrevista, y nos dijo: Belén me habló de su familia y me dijo que el haber entrado en el Carmelo había hecho que tuviesen más confianza con todos, igual más que si hubiese estado toda su vida en el mundo.
Y es verdad, yo siempre le digo a la gente, mira, cuando uno llega al locutorio del convento, el saludo es pues Ave María Purísima, ¿no? Y la respuesta sin pecado concebida. Pero inmediatamente después es hola papá, hola mamá. Es decir, que la familia sigue estando ahí aunque haya rejas de por medio, ¿no? Claro, sí, 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 no cabe duda. Nos quedan 5 minutos para terminar esta primera parte de programa, porque vamos a hacer otra para que nos pueda dar una visión completa de la hermana Belén y de todo este testimonio, de lo que es un convento de clausura también y lo que es desprendimiento de los padres por una parte, cuando se va tu hija y te anuncia una vocación, y después también quería yo que nos contaras, aunque sea para cerrar, tú has hablado de visitas, de celebraciones, pero las visitas son contadas, ¿no? Y me gustaría que contaras un poco la vida de la monja de clausura, de la vida que hacía, en nada, 3 minutos que nos quedan, pero porque hablas tú de la dureza para ella también. Explícanos un poco lo que Bueno, suponía para ella. Sí, bueno, para ella indudablemente es un cambio radical, ¿no? Porque solamente la obediencia en cualquiera, yo soy marino de guerra y cualquier cosa que tienes una estructura jerarquizada, pues la obediencia es una... yo siempre digo, toda vocación es una renuncia, tienes que renunciar a algunas cosas para cumplirla. Ahora hay muy pocas vocaciones, no solamente a la vida religiosa, hay poca vocación a la medicina, vocación a la milicia, vocación a la política, entendida como bien de atender al bien general. Cualquiera de estas cosas vocacionales, cuando tú tienes vocación, siempre renuncias a algo. Si eres un médico vocacional, seguro que vas a tener que renunciar a ganar dinero a todas horas si te quieres ocupar de gente que te necesita. O en una vocación a la milicia, sabes que vas a tener que renunciar a estar con tu familia porque vas a tener que navegar mucho y tal. Por eso digo que la vocación religiosa y la vocación al Carmelo supone muchas renuncias, pero si realmente tienes vocación, que como dice la Real Academia la define como, creo recordar que la define, aquí lo tengo, dice, indicación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo. Es algo que llevas dentro, que llevas en tu interior. Y la vocación religiosa, si tienes vocación, es lo que te permite vivir con esas renuncias, igual que te puede permitir vivir con esas renuncias, ya digo, si eres médico, un médico vocacional o un militar o cualquier otra carrera vocacional que tengas, ¿no? Claro. Y para ella implicaba, bueno, en el Carmelo eso es una vida de silencio, de oración, claro, tenía que tener, bueno, es estricto, después tienen un hábito diferente, ¿no?, de mucho peso, y ese era el temor vosotros que también pensabais, ¿no?, de lo que suponía para ella. Sí, pero para ella, pero tampoco ni ellas cuentan su vida, ni lo que comen, ni lo que hacen, nada, ni nosotros tampoco, o yo personalmente, tampoco quise mucho enterar, es decir, nunca, dice, ¿y has entrado en el convento? No, no he entrado nunca, ni quiero, es decir, creo que ese es su mundo, y ellas son muy, el conocer demasiado de la vida en la más que no vas a poder cambiar, porque ellas tienen sus normas, nunca yo he procurado ni siquiera ni imaginarme el convento, simplemente yo sé que ella está muy feliz, bueno, sé cosas de eso, el hábito que pesa no sé cuántos kilos, que da igual que sea invierno, verano, que pasan, yo le pregunté una vez si pasaba frío, estando con la madre priora, con la madre Josefa y ella, y le pregunté, Belén, ¿pasas frío? Y ella me contestó, no más del que hace. Y la priora dijo, pasamos todo el que hace. Así te demuestro un poco cómo se toman la vida las monjas de clausura, ¿no? Muy bien, se nos acabó el tiempo, pero nos despedimos de ustedes y vamos a empezar otro programa. El próximo programa será también sobre ir profundizando en esta vida de las Carmelitas Descalzas, lo que es de la vocación y con el testimonio del padre de la hermana Belén de la Cruz. Así que, bueno, no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias.